Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, conmigo por el camino, Santa María. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven con nosotros al caminar, Santa María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hermanos queridos, vamos a hablar sobre la lógica de la carne. La lógica de la carne. ¿Por qué? Porque la mentalidad carnal no puede crear unidad en la iglesia. La mentalidad carnal crea partidos y divisiones. En el libro de los Gálatas, en la carta a los Gálatas, capítulo 5, usted encuentra una sección que se llama los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Podemos decir que esta predicación es una meditación, una reflexión sobre esa parte. En algún momento del día, no se quede, por favor, sin leer Carta a los Gálatas, capítulo 5, y busque la parte que dice los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Y lo que vamos a mencionar ahora en esta predicación se llama la lógica de la carne. Y vamos a buscar, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a desentrañar cuál es esa lógica de la carne que tal vez sin darnos cuenta estamos viviendo o hemos vivido, porque esa lógica de la carne no logra la unidad que Cristo quiere. La unidad que Cristo quiere supera la lógica de la carne, va más allá de la lógica de la carne. Es muy bueno que hayamos hecho esta oración juntos, pidiendo el Espíritu Santo de Dios, como lo estábamos haciendo hace unos minutos. Es muy bueno, porque la lógica de la carne solo se supera con el poder del Espíritu. Es decir, solo el Espíritu Santo nos ayuda a superar la lógica de la carne y nos lleva a un nivel de unidad que es el que Dios quiere. Ese es nuestro tema, la lógica de la carne. Vamos a empezar explicando qué es lo que entendemos en la Biblia por la palabra carne. Normalmente cuando una persona dice que ha cometido pecados de la carne, nosotros pensamos en sexo. Y sí, los pecados sexuales tienen que ver con la lógica de la carne, pero la carne indica algo mucho más amplio. No es solamente tema de sexo. ¿Por qué advierto esto? Porque existe el peligro de creer que si uno no comete pecados sexuales, entonces uno ya está libre de la lógica de la carne. Y uno puede estar libre de pecados sexuales, pecados como la fornicación, la masturbación, etc. Uno puede estar libre de esos pecados y sin embargo estar bajo el imperio
terrible de la lógica de la carne. Por eso hay que hacer esa explicación. Bueno, ¿y cómo funciona esto entonces? ¿Cómo es esto de la carne? Nos vamos a ir a la lengua del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos la lengua griega. ¿Y cuál es la palabra que se utiliza en griego para referirse a carne? ¿Y cuál es la palabra que se utiliza para referirse a cuerpo? Por ahí vamos a empezar. La palabra cuerpo en griego se dice soma. Soma. Seguramente usted ha oído la palabra psicosomático o usted ha oído la palabra somatizar. Una persona, por ejemplo, que tiene mucho estrés, es posible que somatice. ¿Qué quiere decir eso? Que refleja en su cuerpo un estado emocional. Soma quiere decir cuerpo, soma. La palabra para carne es la palabra sarx, acabando en la letra X, sarx. Carne es sarx. Y lo propio del soma, lo propio del cuerpo, es que tiene sarx. Lo primero que tenemos que aprender es que tener sarx, tener carne, es algo querido por Dios, porque así nos ha creado Él. Nosotros somos una realidad carnal. Es parte de nuestro ser. Nosotros tenemos o somos sarx, carne, y tenemos también alma. Alma se dice con otra palabra que te suena familiar, la palabra psique, de donde viene la psicología. Psique. Psique es alma. Sarx es carne. Soma es cuerpo. Dios ha querido que nosotros tengamos cuerpo, soma. Y Dios ha querido que nosotros tengamos carne. Y de aquí viene una enseñanza muy importante. Y es que si Dios creador ha querido que yo tenga soma y que tenga psique, que yo tenga sarx y que tenga psique, la carne en sí misma no es mala. La carne en sí misma no es mala. Que yo tenga un cuerpo no es malo. Cuando en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, se describe la encarnación, se dice en griego, kai ho logos, la palabra sarx, carne, egeneto, se hizo. El verbo se hizo carne, sarx egeneto. Kai eskenosen en gemin, y habitó en medio de nosotros. Kai etheasameda tendoxan autu, y hemos contemplado su gloria. Ese versículo es importantísimo porque nos muestra la santidad de la carne. La santidad de la carne es lo que nosotros contemplamos en Jesucristo. Él no hubiera podido, eskenosen en gemin, Él no hubiera podido habitar entre nosotros si no hubiera tomado carne. Él no hubiera podido revelarnos la gloria del Padre si no hubiera tomado carne. Por eso dice, hologos sarx egeneto, la palabra carne se hizo. Kai eskenosen en gemin, y acampó en medio de nosotros. ¿Cómo acampó? ¿Como un pensamiento? ¿Como una idea? No, como carne. Eso quiere decir que la imagen de la santidad de la carne está en Jesucristo.
Jesucristo nos muestra la santidad de la carne, la humanidad de Cristo, sus santísimas manos, sus santísimos ojos, su santísima boca, su cuerpo entero lleno de gloria, de pureza y de santidad, nos muestra la santidad de la carne. Y nuestra carne, la de cada uno de nosotros, está llamada a ser santa, como la carne de Cristo, de manera que tus manos, tu boca, tu cuerpo entero, todo lo que tú eres, sea un reflejo de la gloria del Padre, porque eso es lo que dice la Biblia. Kai ete asameza tendoxan autu. Hemos contemplado su gloria. Tú y yo estamos llamados a ser faros, a ser luz que irradia a través de la carne, irradiar la gloria de Dios. ¿Cómo irradias la gloria de Dios a través de tu carne? Cuando utilizas tu cuerpo, tu soma, de una manera recta y santa. Cuando tus ojos están irradiando la verdad y la luz de Dios. Cuando de tu boca salen las palabras que le dan la honra al Señor. Cuando tu abrazo es puro, es cálido, es bello. Así tu cuerpo es una expresión de la gloria divina. Y lo mismo que Cristo hizo con su cuerpo, tú lo vas a hacer con tu cuerpo. El demonio quiere desfigurar la obra de Dios en la carne. El demonio quiere que nuestros ojos se llenen de envidia, que nuestra boca se llene de mentira, que todo nuestro cuerpo se llene de impureza. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es que tu cuerpo, seas hombre o mujer, que tu cuerpo sea el reflejo de la gloria de Dios, así como el cuerpo adorable de Cristo es el reflejo de la gloria del Padre. Es tan hermoso el cuerpo de Jesús, es tan puro, es tan santo, y nosotros nos alimentamos del cuerpo santísimo, de la carne santísima de Jesucristo, particularmente en la Sagrada Eucaristía. Por eso en la Eucaristía se nos dice el cuerpo de Cristo. Nos podrían decir también carne santísima de Cristo. Ese es el alimento eucarístico. Y cada uno de nosotros tiene que cultivar la santidad del cuerpo. Cada uno de nosotros tiene que volver de su propio cuerpo una irradiación de la gloria del Padre, de manera que se cumpla en nosotros lo que dijo Jesús en el Sermón de la Montaña: brille así vuestra luz ante los hombres, para que viendo vuestras obras le den la gloria al Padre Celestial. Entonces mis manos tienen que estar llenas de buenas obras. Mi boca tiene que estar llena de la verdad de Dios. Mis abrazos tienen que estar llenos de la pureza y de la ternura del Señor. Mis pies tienen que recorrer sus sendas, de manera que se pueda decir de mis pies: qué hermosos son los pies del que anuncia la buena nueva, del que lleva la noticia de la salvación. Es muy hermoso el plan de Dios para la carne, y esa carnalidad nuestra, querida por Dios, está llamada a la santidad. Esto vale para todas las áreas de nuestro ser. La manera como vemos, como hablamos, como escuchamos, la manera como tocamos. Nuestro tocar tiene que estar lleno de la presencia de Dios. El tocar, Cristo tocaba a los enfermos, la gente quería tocar a Jesucristo. Y atención, porque Lucas capítulo 6 dice que de su cuerpo salía una fuerza que los sanaba a todos. El cuerpo de Jesús es un cuerpo que irradia santidad.
Es un cuerpo que muestra, que revela la gloria de Dios nuestro Padre. Ese es el plan de Dios para la carne. A través de nuestra carne, nosotros nos comunicamos, entramos en comunión unos con otros, y a través de nuestra carne nosotros conocemos. En el plan de Dios creador, dos cosas quiso Dios para nuestra carne: que a través de nuestra carne pudiéramos conocer el mundo, es decir, pudiéramos conocer la creación, y que a través de nuestra carne pudiéramos comunicarnos. Ustedes me están escuchando en este momento porque mi cuerpo produce un sonido, en este caso un sonido en español, y usted tiene oídos y usted está escuchando. Y como usted está escuchando a través de su cuerpo, usted y yo nos podemos comunicar. Eso es lo que ha querido Dios, que a través de nuestro cuerpo podamos conocer y nos podamos comunicar. Esa comunicación se expresa a través de palabras, pero se expresa también a través de todo nuestro lenguaje corporal. Las personas que estamos familiarizadas con la renovación carismática católica ya sabemos de esto. Por eso nosotros oramos con todo nuestro ser, porque sabemos que todo nuestro cuerpo, todo el cuerpo es lenguaje que habla del amor de Dios, que habla de la gloria divina. Incluso hay ministerios bellos, ministerios de danza litúrgica, que quieren a través del cuerpo manifestar la gloria divina. Ese es el plan de Dios. Es muy importante tener un lenguaje corporal que hable del amor divino. Y ese lenguaje corporal lo tiene que tener la pareja y lo tiene que tener la familia. La plenitud del lenguaje corporal se da en la pareja. Eso lo ha querido Dios. La pareja que vive en el amor de Dios. Por eso el sello del sacramento del matrimonio. La pareja que vive en el amor de Dios tiene la máxima expresividad carnal, la máxima expresividad física. De manera que con todo su ser, esa mujer se entrega a ese hombre se entrega a esa mujer, con todo su ser, con el tono de su voz, con el aroma de su cuerpo, con la caricia de sus manos, con los besos que se dan. Esa es la expresividad propia del cuerpo, y es algo bello, y es algo querido por Dios, y es una celebración del amor divino. Es lindísimo, es algo querido por Dios, insisto en eso. Pero bueno, ya que decimos tantas cosas hermosas, ¿por qué la carne puede dañarse? ¿Por qué la carne puede ser motivo de pecado? ¿En dónde radica, antropológicamente hablando, en dónde radica esa puerta que queda abierta al pecado en la carne? Porque lo que hemos descrito hasta ahora, todo es bellísimo. Todo lo que Dios ha querido en nuestra carne, todo es hermosísimo. Desde la realidad de la pareja que se une en la intimidad, hasta el amor de la familia. Qué importante es en la familia que haya el abrazo, que haya el cariño. Qué importante ese tono de voz que se debe escuchar en la familia, ese tono cariñoso, respetuoso. Qué hermosa la familia. Pero la pregunta es, ¿y dónde se dañan entonces las cosas? Si ese plan de Dios es tan bello, ¿dónde se dañan las cosas? ¿Por qué se dañan las cosas? Bueno,
Vamos a explicarlo con la ayuda del Señor. La carne, nuestro ser corporal, es parte del plan de Dios. Pero resulta que hay dos realidades de la carne, por donde entra el pecado. No entra forzosamente ni necesariamente, sino que puede entrar el pecado por ahí. En un alma santa, en una vida santa, como la vida de nuestro Señor Jesucristo, nunca entró el pecado ahí. En la vida santísima de la Virgen, nunca entró el pecado. Pero esas puertas existen. Y si uno se descuida por esas dos puertas de nuestra carnalidad, puede entrar el pecado. ¿Cuáles son esas dos puertas? Una puerta es la puerta del placer. Resulta que nuestro cuerpo nos permite experimentar el placer. ¿Es eso malo o es bueno? Es bueno. Es bueno. El placer es bueno en su medida. En su medida. Yo puedo experimentar el placer, por ejemplo, con la comida. Es bueno que la comida tenga buen sabor, es muy bueno. Pero el placer me puede llevar a un desorden, porque quizás yo empiezo a comer más de lo que necesito, solamente porque me gusta, y me gusta, y me gusta. Y por el gusto y por el placer, puedo caer en un pecado que se llama gula. Esa es una puertecita. Lo mismo pasa con nuestra sensibilidad, con el tacto. Que yo tenga tacto es muy bueno. Y a través de nuestro cuerpo podemos expresar cercanía, solidaridad, ternura, presencia, compañía. Tú puedes utilizar tu cuerpo para darle ternura, para darle compañía, para darle apoyo a la persona que está sufriendo. Una persona está muy triste, ha recibido una noticia espantosa. Llevaba días y días, la mamita de esa persona llevaba días muy enferma. De repente llega la noticia más temida: ha muerto esa señora. Y tú tienes frente a ti a tu amiga que acaba de recibir esa noticia. La mamá acaba de fallecer. Espontáneamente, esa amiga tuya se siente derrumbada, se siente destrozada. Tú te acercas, la abrazas con cariño de amiga. Tu abrazo es muy importante. El saber tomar la mano en el momento oportuno es muy bueno y es muy importante. Acariciar la cabeza de un niño es muy importante. El tacto es muy importante, pero el tacto produce placer y uno puede buscar ese placer, y entonces viene el uso inadecuado del tacto, por ejemplo, en la fornicación o en los demás pecados sexuales. Ahí está la puerta del placer. La puerta del placer, si uno la utiliza mal, puede llevar al pecado, puede llevar a la gula, puede llevar a la lujuria. Entonces la carne tiene esa puertecita que uno tiene que tener bajo vigilancia. Por eso, una de las virtudes que todo cristiano tiene que practicar es la virtud del dominio de sí. Si usted mira en Gálatas capítulo 5, usted encuentra que uno de los frutos del Espíritu es dominio de sí. Si una persona no se puede dominar, por ejemplo, tiene su novia
no están casados, tiene su novia, y este hombre no se puede dominar y empieza a tener caricias impuras con esa chica, y ella también porque le agrada, ahí se ha cometido un error. Se han dejado llevar por el placer. No es que el placer sea malo, el problema está en que nosotros convertimos el placer en una especie de ídolo. Y en el momento en el que ponemos el placer como una especie de ídolo, nuestra carnalidad nos lleva a pecar. Veamos cuál es la otra puerta, porque dijimos que eran dos puertas. Nuestra carne es sensible. Es bueno ser sensibles. Es bueno. Eso quiere decir que nuestra carne necesita protección. Así, por ejemplo, cuando tenemos frío, buscamos abrigarnos. Eso está bien. Eso está bien. Estás buscando protección. Si tienes calor, tratas de buscar algo que te dé aire, que te refresque. Buscar protección es algo bueno. Pero la puerta de la protección es la otra puerta que es muy peligrosa. Y vamos a ver por qué. La puerta de la protección tiene que ver con nuestro cuerpo, pero también tiene que ver con nuestra seguridad emocional. Ese punto sí que es importante. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo busco sentirme a gusto? Bueno, es normal, se entiende, no parece que haya problema, ok. Pero ahora mira esto. Si yo quiero una vida cómoda, muy cómoda, que nada me incomode, a través de la comodidad, convertida en una especie de ídolo, empiezo a volverme egoísta. La comodidad me vuelve egoísta. Se organizó una misión en la parroquia. Vamos a recorrer los hogares de la parroquia. Vamos a hacer, hace tiempo que no se hace, vamos a hacer una misión puerta a puerta. Vamos a recorrer la parroquia y vamos a hacer una gran misión. ¿Contamos contigo? Con ese sol. A mí es que no me gusta estar sudado, no me gusta. Entonces, para estar cómodo, yo solamente quiero estar donde nada me moleste. La comodidad me lleva al egoísmo. La comodidad me lleva a la pereza. ¿Cuál es el lugar más cómodo en muchas casas? El sillón delante del televisor. Un buen sofá, un buen sillón y a ver la televisión, a ver la final del béisbol. Sentarme a ver una serie de Netflix, 6 programas, 7 programas, una saga, 11 programas. Estoy cómodo, tengo un buen ventilador, de pronto una cervecita fría. Estoy cómodo.
Fíjate cómo la protección se puede convertir en un estorbo para la obra de Dios, porque quiero sentirme cómodo. Los cómodos no evangelizan. Escribe eso que te conviene. Los cómodos no evangelizan, porque para evangelizar hay que incomodarse. Para evangelizar hay que salir de la zona de confort. Para evangelizar hay que arriesgarse a que te piquen los mosquitos, a que sudes, a que sientas frío, a que la comida no te guste. Para evangelizar hay que salir de uno mismo. El Papa Francisco dice, tenemos que ser una iglesia en salida. Hay que salir de la comodidad. Pero la carne, ¿qué quiere? La carne quiere el sillón. Ese sillón cómodo, ese ventilador, que nadie me moleste, que nadie se meta conmigo. Entonces la protección, la necesidad de protección se puede convertir en un obstáculo que me vuelve egoísta y me vuelve perezoso. Pero esto también tiene una dimensión psicológica, y esa es la más terrible. ¿Cómo es esto de la dimensión psicológica de la protección? Eso es lo que aparece en Gálatas capítulo 5. Porque así como uno busca protección para su cuerpo, uno termina buscando también protección, ya no solo para el cuerpo, sino para el ego. Es decir, donde me siento seguro, con quienes me siento seguro. Así como uno busca un buen sillón para estar cómodo, así también uno busca aquellas personas con las que uno se siente seguro. ¿Y el problema dónde está? En que hay un momento en que la seguridad emocional y psicológica riñe con la verdad. Y la persona que es adicta a la seguridad emocional y psicológica termina sacrificando la verdad. Esto se entiende mejor con un ejemplo. Mira lo que les pasó a los fariseos. Los fariseos querían el reino de Dios. Ellos buscaban el reino de Dios. Y ellos tenían unas ideas sobre el reino de Dios. ¿Cómo imaginaban ellos las cosas? Esto es interesantísimo, porque muestra hasta dónde la carnalidad puede llevar a crueldad. Mira, los fariseos miraban la alianza con Dios, cómo funcionan los contratos en esta tierra. ¿Cómo es un contrato en esta tierra? Yo hago mi parte, tú haces tu parte, todos contentos. Por ejemplo, en mi casa hay un daño.
Hay un escape de agua, se está dañando una pared. Yo llamo a un buen plomero. El plomero revisa y me dice, me hace una cotización y me dice, es tanto dinero. Yo hago contrato con el plomero, yo le pago su dinero, él repara el daño, todos contentos. Ese es un contrato. Los fariseos miraban la relación con Dios como un contrato. Ellos se imaginaban que si nosotros cumplimos todas y cada una de las prescripciones de la ley escrupulosamente, y si todo el pueblo cumple con todo lo que está mandado, ya nosotros hicimos la parte de nuestro contrato. Y ahora Dios tiene que hacer la parte de su contrato. ¿Y cuál es la parte del contrato que le corresponde a Dios? La parte del contrato es que Dios nos va a proteger, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a hacer prósperos, Dios nos va a dar riqueza, seguridad, abundancia, fecundidad. Para los fariseos, ese era el esquema. Nosotros cumplimos con el contrato, Dios cumple con el contrato. Ya está. Ese era el esquema de ellos. Y entre ellos estaban convencidos de eso, que esa es la manera como se obra con Dios y que esa es la manera como obra Dios, como un contrato. Aparece un predicador, un tal Jesús. Jesús, el de Nazaret, le predica a la gente y la gente está fascinada con la predicación de Jesús. Jesús sana una cantidad de enfermos. Jesús expulsa demonios. Jesús exorciza. Jesús sana. Jesús enseña. La gente lo ama. La gente lo sigue. Para los fariseos, ¿cuál era el problema? Que Jesús no seguía la lógica del contrato. Jesús regalaba salvación. Eso no estaba en la lógica de los fariseos, porque en un contrato tú no regalas. En un contrato tú pagas y te dan. Jesús regala. Jesús regala perdón. Jesús regala milagros. Jesús regala amor. Jesús regala tiempo. Jesús no parece exigir nada. Ama y ama y ama y no reclama. Desea nuestra conversión, ciertamente la desea, pero Jesús no condiciona sus milagros a nuestra conversión. Jesús predica la conversión, pero Jesús no pone la conversión como una condición para los milagros. En ninguna parte de los evangelios leemos que Jesús le dijera a la gente: si no se convierten, no hago más milagros. No, Jesús no obra así. Lo sorprendente, lo extraño de Jesús es que Jesús regala. Jesús rompe el esquema de los fariseos. Los fariseos miran a Jesús y no entienden, porque Jesús predica el reino de Dios y los fariseos querían el reino de Dios.
Pero la manera como Jesús predica el reino de Dios es como un regalo del amor del Padre. Un regalo de amor que nos invita al amor. Pero el Padre Celestial no cobra. El Padre Celestial hace salir el sol sobre malos y buenos, hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Eso no cabe en el esquema de los fariseos. En el esquema de los fariseos, la predicación de Jesús es absurda, porque Jesús no tiene la lógica de un contrato. La gente va detrás de Jesús. Miles y miles van detrás de Jesús. La Biblia nos dice en cierto momento que la gente se apartaba de los fariseos, que pasaban por ser los grandes maestros y expertos en la práctica de la ley. Se iban de donde los fariseos y se acercaban a Jesús. ¿Este señor quién es? ¿Este señor qué? ¿Este Jesús de Nazaret qué? Nos estamos quedando sin discípulos, que ellos llamaban los prosélitos. Nos estamos quedando sin prosélitos. Nos estamos quedando sin discípulos porque todos se van detrás de Jesús. Entonces hablan entre los fariseos y se preguntan: oye, ¿tú qué opinas de ese Jesús? A mí no me gusta. A mí no me gusta. Está muy rara esa predicación de él. ¿Por qué les parece rara esa predicación? Porque rompe el esquema que ellos tenían. La predicación de Jesús rompe el esquema que los fariseos tenían. No me gusta ese Jesús, pero está haciendo milagros. Sí, pero son milagros raros. Pero está expulsando demonios. Seguramente expulsa demonios por el poder del príncipe de los demonios. Ustedes se acuerdan que en un momento dado acusaron a Cristo de ser un endemoniado. ¿Por qué los fariseos atacan a Cristo? ¿Por qué? Porque Cristo no sigue el pensamiento que ellos tenían, las ideas que ellos tenían, la manera como ellos pensaban de Dios. Los fariseos pensaban de Dios en una cierta manera. Cristo no sigue ese esquema. Cristo nos habla de un Dios que regala, un Dios que es generoso, un Dios que es abundante. El que hace contratos no es abundante. Si yo soy pintor de casas y tú me contratas para que yo te pinte el frente de tu casa, yo te pinto el frente de tu casa, pero no te voy a pintar toda la casa, porque tú no me pagaste por toda la casa, me pagaste solo por el frente. Esa es la lógica de los fariseos. En cambio, la lógica de Cristo es la lógica de un Dios abundante. Todo el Evangelio es el Evangelio de un Dios abundante, un Dios que da sin medida, un Dios que ama sin medida, un Dios que perdona sin medida, un Dios que transforma sin medida. El Dios de los fariseos es un Dios chiquito, es un Dios mezquino,
Es un Dios que solo hace aquello para lo que lo contrataron. Ese es el Dios de los fariseos. Entonces aquí es donde entra el tema de la carne. Los fariseos se sentían muy seguros en su esquema. Los fariseos, según los evangelios, estaban muy asociados con los escribas. Los escribas eran los expertos de la ley. Y los fariseos y los escribas se reforzaban mutuamente. Los fariseos sentían que estaban en una teología sana y en una enseñanza correcta sobre Dios, porque eso era lo que les decían los escribas. Y los escribas creían que estaban enseñando bien porque tenían muchos discípulos en los fariseos. Había una especie de simbiosis entre fariseos y escribas, y por eso en los evangelios se mencionan muchas veces juntos. Entonces, ¿cuál es el problema de la carne ahí? Que muchas veces yo me siento seguro dentro de mi círculo, dentro de mis amistades, dentro de mis esquemas. Yo me siento a gusto dentro de ciertos grupos, dentro de ciertos esquemas, dentro de ciertas ideas. Ahí me siento seguro. Y como yo me siento seguro dentro de ese esquema, dentro de ese grupo, dentro de ese movimiento, yo me siento seguro, entonces miro con desconfianza lo que no se parece a lo que yo he conocido. Estamos hablando de cuáles son los problemas que trae la carne. Los peligros que trae la carne vienen entonces de dos puertas. Una puerta es la puerta del placer y otra puerta es la puerta de la seguridad, de la protección. La puerta del placer puede volverme egoísta, puede volverme impuro, puede volverme idólatra, puede hacerme caer en la gula, en la lujuria o en otros pecados del placer. Pero luego está la puerta de la seguridad. La carne busca la protección, el abrigo, la seguridad. Y buscando la seguridad, entonces uno fácilmente cae en la comodidad y uno fácilmente cae en el sectarismo. ¿Qué es el sectarismo? El sectarismo es la búsqueda de seguridad dentro de mi pequeño grupo, así como los fariseos buscaban seguridad dentro de su pequeño grupo. Ese es el sectarismo. En Gálatas capítulo 5, cuando usted mire lo que dice de los frutos de la carne, ahí aparecen los sectarismos, los partidismos, ese formar un grupito, ese encerrarme en mi grupito. Eso es lo que produce la carnalidad. Entonces, según la Biblia, los pecados de la carne tienen que ver con dos cosas: con la búsqueda desordenada del placer, que eso es lo que uno más conoce, y con la búsqueda obsesiva de la seguridad, que finalmente me vuelve cerrado en mi grupito, en mi movimiento, en la gente que se parece a mí. Por supuesto, el que sigue la lógica de la carne, la lógica de la carnalidad, no puede responder a la obra del Espíritu, que es la siguiente predicación. En la siguiente predicación vamos a ver cómo la obra del Espíritu revienta esos esquemas estrechos de la carne
Y la predicación de Jesús, de varias maneras, nos rompe los esquemas de la carne. Eso lo veremos en la próxima predicación. Pero ahora, para terminar, debemos hablar de cuáles son las principales manifestaciones de la lógica carnal. Antes de entrar en esta tercera y última parte de la enseñanza, repasemos lo que hemos dicho hasta ahora. En la primera parte de la predicación, estábamos hablando de cómo la carne en sí misma es una realidad querida por Dios, porque Dios nos dio un cuerpo. Y dijimos entonces que nuestro cuerpo, nuestra realidad carnal, está llamada a seguir el camino de Jesús, el camino del cuerpo de Jesús, y que en el cuerpo santísimo de nuestro Señor Jesucristo, ahí está la santidad del cuerpo, la santidad de la carne. La carne no es mala. La carne es instrumento de conocimiento y de comunión. Nuestra carne es nuestra capacidad de expresar a otras personas ternura, cercanía, apoyo, todo lo que expresamos con nuestro cuerpo y con nuestra voz. Esa fue la primera parte. La segunda parte, ¿cuál fue? Los riesgos de la carne. ¿Cuáles son los riesgos de la carne? Son dos. Por una parte, el placer, que se puede convertir en un ídolo, y por ese lado va la lujuria, por ese lado va la gula, por ese lado va la comodidad. Pero la comodidad también entra en el otro peligro. ¿El otro peligro cuál es? La búsqueda de seguridad y de protección. Y en la búsqueda de seguridad y de protección caemos en lo de los fariseos. Mi grupito. Y yo convierto la lógica de mi grupo, la pongo por encima de la verdad. Esa frase fue muy importante cuando dijimos que la búsqueda de la seguridad a veces riñe con la búsqueda de la verdad. Los fariseos estaban tan seguros, que ya no buscaban la verdad. Jesús se lo dijo. Mira por favor en Juan capítulo 9, en la curación del ciego de nacimiento. Al final de ese pasaje, un grupo de fariseos le dice a Jesús: ¿entonces nosotros estamos ciegos? Y mira la respuesta de Jesús: si ustedes estuvieran ciegos no tendrían pecado. Ahí se refiere Jesús a estos ojos. Si ustedes estuvieran ciegos no tendrían pecado. Ahora mira la frase de Cristo: pero como dicen que ven, su pecado permanece. Es decir, la seguridad que ustedes tienen en ustedes mismos riñe con la búsqueda de la verdad. Ojo con eso. La búsqueda de la seguridad puede reñir con la búsqueda de la verdad. Claro, la seguridad de la que estamos hablando ahí es la seguridad emocional, la seguridad afectiva, la seguridad psicológica. Esa búsqueda de esa seguridad riñe con la búsqueda de la verdad. Veamos las manifestaciones que esto tiene. ¿Cómo se expresa esa carnalidad? La carnalidad se expresa de 5 maneras principales. Esa carnalidad que busca placer y seguridad se manifiesta de 5 maneras principales. Son las siguientes. Todas aparecen en la Biblia, todas.
el gusto, la empatía, la compatibilidad, la semejanza, la conveniencia. Esas 5 palabras las voy a repetir. Esas 5 palabras no son malas, pero son 5 palabras que muy fácilmente nos llevan a la carnalidad desordenada. El gusto. ¿Es malo que me guste la compañía de una persona, o de hecho que me guste una persona es malo? No. Pero en la medida en que el gusto toma el protagonismo y en la medida en que yo pongo el gusto como en primer lugar, ahí viene el daño. Porque entonces yo solo quiero trabajar con la gente que me gusta. Me gusta mucho. No pienses aquí en nada romántico, no necesariamente es algo romántico ni sensual, sino me gusta la manera de ser de tal persona, me gusta trabajar con tal persona, no me gusta trabajar con tal otra. El gusto, no es que el gusto sea malo, el problema es cuando el gusto toma el protagonismo, o como dicen en inglés, takes over. Ese es el problema, cuando el gusto toma la delantera, cuando el gusto es el protagonista, cuando yo solo quiero estar con la gente que me cae bien. Ese es el gusto. Segundo, la empatía. Oye, ¿la empatía es una cosa mala? Que no. Todas las cosas que estamos mencionando aquí son buenas en su medida. En su medida. Es malo tener empatía, es muy bueno. Pero ¿cuál es el problema? El problema está en que yo tengo empatía con ciertas personas y con otras no. El problema está en que soy muy sensible al dolor de ciertas personas y de otras no. Por ejemplo, de ahí viene el racismo. ¿Cómo es el racismo? Que si yo soy una persona blanca y veo que está sufriendo alguien de mi misma raza, otro blanco, eso me duele mucho. Si es el dolor de un negrito, esos aguantan. O lo contrario. Yo conocí en Irlanda, país al que fui para hacer mi doctorado de teología, yo conocí el racismo de los negritos. Imagínese, usted ve el color que tiene mi piel. Definitivamente yo no soy blanco, pero tampoco soy negro como tantos africanos. Vamos a decir que yo soy ahí un revuelto. Mestizo. Oiga, ¿sabe lo que me pasó? Un día entré a una tienda de unos africanos en Dublín. La señora que estaba ahí, que era muy morena, ni me saludó ni me atendió, porque yo era muy blanco. Ahí solo atienden a los negros. El racismo existe. Entonces, hay una empatía selectiva. Si sufre una mujer me parece terrible, me conmueve. Si sufre un hombre no me importa. Si sufre un negro me duele. Si sufre un blanco, que alguna vez le toque, caray. La empatía selectiva, eso es pura carnalidad. Y uno no se da cuenta de estas cosas.
Uno no se da cuenta porque acuérdate que uno de los problemas que tenían los apóstoles, la predicación pasada, era que no se conocían. ¿Te acuerdas que dijimos que ellos tenían tres problemas? Tres problemas de los apóstoles. ¿Sí se acuerdan los problemas de los apóstoles o no? A ver, ¿cuál era el primer problema? Bien, me encanta esta gente, los amo. Claro, ellos querían ser el primero. Segundo, esperanza mundana. Y tercera, no se conocían a sí mismos. Entonces uno no se conoce y uno no se da cuenta que uno tiene una tremenda empatía. Normalmente uno tiene mucha empatía para la gente que es como uno. Entonces hay migrantes que tienen una gran solidaridad con otros migrantes, pero lo que les suceda a los nativos o a los nacionales no les importa. Y hay otras personas que ya son nacionalizadas, esto pasa mucho en Estados Unidos, y tienen una tremenda solidaridad con lo que sucede con su país y con los nacionales, y cero sensibilidad hacia el migrante. Y uno no se da cuenta de eso, y uno cree que eso es lo normal. Entonces fíjate, el gusto, la empatía. Otra, la compatibilidad. La compatibilidad, ¿por qué? Porque somos del mismo país. Compatibilidad porque pensamos de la misma manera. Compatibilidad porque tenemos el mismo sentido del humor. Compatibilidad porque tenemos la misma afiliación política. Si yo soy muy conservador políticamente hablando, seguramente se me facilita muchísimo asociarme con otras personas que son muy conservadoras. Si yo soy muy progresista o muy liberal, me gusta asociarme con otras personas que también son liberales o progresistas. Y todo esto va formando islas. Y en esas islas hablamos el mismo lenguaje y empezamos a condenar a todos los demás. Si somos los conservadores, miramos a todos los demás y los miramos como unos degenerados. Si somos progresistas, miramos a todos los demás y los miramos como unos retrasados mentales que no entienden en qué época estamos viviendo. Porque el grave problema que tiene la carnalidad es que cuanto más me aseguro yo en mi grupo, más duro me vuelvo, más cruel me vuelvo para juzgar a los otros. Téngase en cuenta además que vivimos en una época en la que estos sentimientos de aislamiento y de división se exacerban. Piensa, por ejemplo, el feminismo. ¿El feminismo qué es? Es formar grupo entre las mujeres para mirar todo lo malo del universo en los varones. Ese es el feminismo. O piensa lo que es el tradicionalismo en la Iglesia Católica. Nosotros, los que celebramos la verdadera misa, nosotros los que celebramos la misa en latín, nosotros los que sí conocemos la teología sana, nosotros somos los buenos, los demás son unos payasos degenerados que se burlan de Dios. Pura carnalidad. Estamos seguros entre nosotros, pero eso le puede pasar a cualquier movimiento. Yo vengo de la renovación carismática, conecto muy bien con la renovación carismática, pero mire lo que noté una vez, ya en mi época. Figúrate que en mi época quiere decir el siglo pasado. Mira que ya en mi época ya había gente que utilizaba este lenguaje. Se encuentran dos amigas. Fulanita, ¿y alcanzaste a la misa? Dice, sí, me tocó ir donde un padre que no es renovado. Entonces ya empezamos a clasificar sacerdotes renovados, sacerdotes no renovados,
misa carismática con la fuerza del Espíritu Santo y misa ahí más o menos. Y empezamos a valorar al sacerdote por si es carismático o no es carismático. Te repito, estas enfermedades se nos meten a todos y cada uno de nosotros tiene que revisar su corazón, porque todos tenemos las semillas de la carnalidad, porque todos somos cuerpo. Entonces, gusto, empatía, compatibilidad, semejanza. Pero vamos con la semejanza primero, así estemos un poco pasados de horario. ¿Cómo es lo de la semejanza? Eso pasa muchísimo en los grupos juveniles. El grupo juvenil, donde todos somos jóvenes, hablamos el mismo lenguaje. Además, en la juventud la gente suele ser bonita, después uno se pone feo. Pero en la juventud la gente suele ser bonita. El que no fue bonito de joven, despídase. Esa era su oportunidad. Si no la lograste, no la lograste. Entonces, empezamos a juntarnos los semejantes. Los jóvenes con los jóvenes y más jóvenes. Y queremos que esté un sacerdote joven y que se haga una Pascua para jóvenes y una misión juvenil. ¿Eso está mal? No necesariamente. Pero cuando se convierte como en una especie de norma y de absoluto y un mundo cerrado, ahí está el problema. Eso es carnalidad. Nos juntamos los inteligentes con los inteligentes. Hay un club internacional que se llama Mensa, y a pesar del nombre que tiene, lo que hace es agrupar gente inteligente. Se llama Mensa, pero agrupa gente inteligente. Y en la asociación Mensa el lema es que usted tiene que tener un cociente intelectual en el 10% más alto de la población. Si usted no tiene ese cociente intelectual alto, no entras aquí. Por eso también el Papa critica mucho el elitismo. ¿El elitismo qué es? Aquí nos juntamos los inteligentes. Aquí nos juntamos la gente aristócrata, los de tal apellido, los de tal ingreso económico. La iglesia tiene que ser amplia. En la iglesia tiene que haber espacio para el discapacitado, para el migrante, para el ignorante, para el pecador. En la iglesia tiene que haber espacio para la persona culta y para la persona que no ha podido estudiar. En la iglesia tiene que haber espacio para el que está felizmente casado, pero también para el que fracasó en su matrimonio. Con una consigna, y en eso seamos claros: la iglesia no es un espacio para pecar, es un espacio para sanarse del pecado. Escriba eso que le conviene. Por eso la iglesia tiene que estar abierta a todos, pero no como espacio para pecar, sino como espacio para sanarse del pecado. Entonces, si una persona, por ejemplo, está viviendo en adulterio, ¿puede entrar a la iglesia? Sí, pero puede entrar para curarse de su adulterio, no para practicar su adulterio. Si una persona tiene atracción hacia el mismo sexo, ¿puede entrar a la iglesia? Sí, pero no para practicar su pecado, sino para salir de su pecado y sanarse de su pecado. Gusto, empatía, compatibilidad, semejanza, conveniencia o interés. Esos son los estilos de la carnalidad. Entonces la carnalidad hace
que nosotros entremos en una lógica que se llama la lógica de la transacción. En el fondo, ¿sabes qué? Voy a ser amigo tuyo. ¿Sabes por qué? Porque me conviene. Y a ti te conviene ser mi amigo. Entonces, eso es lógica de la transacción. En nuestro próximo capítulo vamos a hablar de cómo el poder del Espíritu nos saca de la lógica de la transacción y nos lleva a un nuevo nivel. Y en ese nuevo nivel se hace realidad exactamente lo que describió San Pablo en 1 Corintios capítulo 13. Es decir, el verdadero amor. El verdadero amor. La lógica de la carnalidad. Entonces, ¿qué fue lo que vimos en esta predicación? Primero, que tenemos carne y que eso no es malo, y que la carne sirve para conocer y para entrar en comunión. Segundo, que la carne se daña si somos irresponsables con dos puertecitas, que son el placer y la búsqueda de seguridad o protección. Y tercero, hemos visto las 5 principales manifestaciones de una carnalidad desordenada. Esas 5 principales manifestaciones son el gusto, la empatía selectiva, la compatibilidad, con quien me entiendo bien, la semejanza, quienes son de mi edad, de mi sexo, de mi afiliación política, y la conveniencia. Pongámonos de pie para una pequeña oración. Alabamos tu nombre, Señor. Te bendecimos con todas las fuerzas de nuestra alma. Alabamos tu nombre, Señor, y te damos la gloria a ti. Hoy, Jesús, el Espíritu Santo me pone gozo contemplando la belleza de tu cuerpo santísimo. Bendito y adorado sea tu cuerpo santísimo, Jesús, porque tú nos enseñas en la hermosura, en la pureza y en la bondad de tu cuerpo, cómo tenemos que vivir también con nuestro cuerpo. Alabado seas, Jesucristo, Rey de Reyes. Alabado seas, Jesucristo, amor de nuestros amores. Yo solo puedo decirte con el Salmo 45: eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia, el Señor te bendice eternamente. Cíñete la espada valiente, es tu gala y tu orgullo, cabalga victorioso por la verdad y la justicia. Tu diestra te enseña a realizar proezas, tus flechas son agudas, los pueblos se te rinden, se acobardan los enemigos del Rey. Alabado seas, Jesucristo, oh tú el más bello de los hombres. Alabado seas, Jesucristo. Alabada tu carne santísima, tu cuerpo purísimo. Benditos tus ojos, bendita tu boca, benditas tus manos, bendito tus pies, bendito tu sacratísimo corazón. Alabado seas, Jesús, y que con tu cuerpo limpies, sanes, bendigas nuestro cuerpo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.